Jesucristo es sin duda una de las figuras más influyentes de toda la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos se han formado diferentes creencias sobre él, algunas basadas en la fe cristiana y otras en teorías alternas o históricas que tratan de explicarlo desde diferentes perspectivas. Hoy vamos a hablar de esta persona que marcó un antes y un después en la era, provocando un crecimiento y desarrollo exponencial sobre la humanidad. Porque para que un solo hombre haya causado tanto en la historia, tiene que haber una explicación acorde a lo que se dice de él. La fe cristiana. Dentro del cristianismo existen distintos matices, pero todas coinciden que Jesús es el centro de la fe. Cristianismo ortodoxo, católico, protestante. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido y la segunda persona de la Trinidad. Fue 100% Dios y 100% hombre. Vivió sin pecado y murió en la cruz por la salvación de la humanidad y resucitó al tercer día. Su obra es la base de la reconciliación con Dios y la vida eterna. Iglesias unitarias, unicitarias, como los pentecostales unicitarios, rechazan la Trinidad. Creen que Jesús es el mismo Dios manifestado en carne, no una segunda persona divina separada. Iglesias orientales antiguas, nestorianos y monofistas, etc., en la antigüedad discutían de la naturaleza de Cristo, si era solo divina, solo humana o ambas. De ahí surgieron concilios como los de Nicea en 325 y Calcedonia en 451 para definir la doctrina. Teorías alternas e historias sobre Jesús. Fuera del cristianismo existen corrientes que han interpretado la figura de Jesús de manera distinta. Judía. Jesús fue un maestro judío o rabino con discípulos, pero no el Mesías ni el Hijo de Dios. Para algunos líderes de su tiempo fue un falso profeta o un revolucionario que ponía en peligro la tradición y el orden con Roma. Islámica, el Corán, Jesús, Isa, es considerado un gran profeta y mensajero de Dios, nacido de la Virgen María por milagro. No es Dios ni Hijo de Dios. Según la mayoría de las interpretaciones islámicas, no murió en la cruz, sino que Dios lo elevó al cielo. Teorías históricas y escépticas. Jesús existió como un predicador judío itinerante del siglo I que habla del reino de Dios. Fue ejecutado por los romanos bajo Poncio Pilato, pero después su figura se engrandeció con relatos de resurrección y milagro. Algunos dicen que sus enseñanzas fueron luego organizadas por Pablo y la iglesia primitiva. Teorías místicas y esotéricas, gnósticas y nuevas corrientes. Jesús sería un maestro iluminado, un ser espiritual con sabiduría secreta. Los gnósticos del siglo II y del siglo III decían que Cristo no tuvo un cuerpo físico real, sino que fue un espíritu que aparentó ser humano, docetismo. En corrientes modernas nueva era, Jesús es visto como un avatar o uno de los grandes maestros de la humanidad, a nivel de Buda o Krishna. Teorías conspirativas, algunas sugieren que Jesús tuvo descendencia, hipótesis del código de Da Vinci, la cual negaría la esencia pura del Cristo. Otras afirman que no murió en la cruz, sino que viajó a otros lugares, como la India, y murió allí como maestro anciano. Entonces, ¿cuál es la mejor referencia que podemos tomar de Jesús? Bien, la fuente más confiable acerca de Jesucristo que reúne testimonios directos e históricos de quienes lo conocieron y vivieron en su tiempo, que fueron escritos por testigos presenciales o por personas cercanas a ellos, los que les da un valor único frente a teorías posteriores, especulaciones o conspiraciones sin fundamento, que no solo transmite datos, sino que también una coherencia profética, desde los escritos antiguos de antes del Cristo, ya que anunciaba la venida del Mesías, y en Jesús esas profecías se cumplieron con exactitud. Ninguna otra obra o teoría ofrece esta continuidad histórica e espiritual. Además, que ha resistido a la prueba del tiempo, durante siglos ha sido analizada, traducida, atacada, defendida y sigue siendo la base más sólida para conocer quién fue Jesús y cuál es su mensaje. Las teorías alternas suelen surgir siglos después y carecen de fuentes fiables y no poseen la misma coherencia ni impacto transformador. Es decir, la Biblia escrita por más de 40 autores, profetas, reyes, pescadores, médicos, pastores, escribas, inspirados por Dios, en un periodo de aproximadamente 1500 años, a diferencia de los primeros escritos, Moisés 1400 años antes de Cristo en Medio Oriente, y los últimos en Juan 90 años después de Cristo en Asia Menor. Escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa, en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. La arqueología la respalda, manuscritos del Mar Muerto, la estela de David y las inscripciones de Pilato y ciudades bíblicas halladas.
Ningún otro libro tiene tal unidad, profecías cumplidas e impacto histórico. La Biblia no es teoría, es la evidencia más firme de Dios y de Cristo. Tomemos el relato más directo y afirmativo de la naturaleza del Cristo, la cual él mismo habló y los que estuvieron con él testificaron. El Verbo hecho carne, la creación por medio de él. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. En otra traducción dice, la palabra era con Dios y era Dios, por lo cual todas las cosas fueron hechas. Esto no hace solo referencia a la unidad lingüística de Dios, sino a la manifestación de la acción como persona en el principio de todas las cosas, haciendo referencia al Cristo, el Verbo o la palabra, y todo fue hecho por medio de él y para él, llegando al mundo como un ser humano normal, pero siendo el Dios encarnado en la tierra, revelación del Hijo. Aquí podemos ver al Cristo como la acción de Dios al realizar toda manifestación de sí mismo, es decir, ambos siendo el mismo Dios, pero en expresiones diferentes. La única persona que caminó como cualquiera de nosotros por este mundo, pero siendo perfecto en todo, es decir, sin vivir la vida superficial o carnal que todos llevamos, con necesidades humanas como cualquiera, pero sin cometer pecado, un ser puro, inocente y sin errores, todo un desafío serlo bajo una disciplina y dedicación en su vida, para luego ser el que llevaría todos los pecados, las maldades y el sufrimiento del mundo a su muerte para darnos paso a una realidad mucho más existencial y plena a través de él y con él. Aunque muchas teorías y conspiraciones dicen lo contrario en un intento desesperado de tergiversar negando lo que él representa de sí mismo como tal, todas esas teorías concluyen en que no hay un Salvador, entonces no hay esperanza para el mundo, ni redención, ni nada más allá de lo humano, que claramente tampoco hay una esperanza en nosotros mismos, si el mundo está cada vez peor y hecho pedazo por culpa nuestra. El entendimiento más claro y directo basado en lo que Jesucristo mismo dijo de él es que él era y es el Hijo de Dios y Dios mismo, la razón por la cual es asesinado, ya que se considera una blasfema para su cultura, que cualquier hombre se igualara a Dios o dijera que era Dios. Lo interesante es que Cristo no aparece recién en Belén, Él es preexistente y eterno. Desde el principio todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16-17. Esto significa que desde Génesis, cuando Dios crea, lo hace a través del Hijo, el agente visible de su gloria. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, Padre, Hijo, Espíritu interactuando entre sí, lo que hoy se conoce como la Trinidad Divina, un mismo Dios en tres personas diferentes y coiguales. Cristo revelado en el Antiguo Testamento, profecías mesiánicas en Isaías, nacimiento virginal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, libro escrito 700 y 800 años antes de Cristo, Isaías 7:14, título del Mesías, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, el principio sobre su hombro, se llamará su nombre admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Isaías 9:6, su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, Isaías 61:1, el siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:3-5. Profecías mesiánicas en Jeremías y Ezequiel. Rey justo del linaje de David. He aquí que viene días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, y él será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23:5. El pastor prometido, levantaré sobre ellas a un pastor y él apacentará a mi siervo David y él las apacentará y él les será por pastor. Ezequiel 34:23. Profecías mesiánicas en los profetas menores, lugar de nacimiento, pero tú Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Entrada humilde del rey. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Zacarías 9:9. Herido y traspasado, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por un hijo, unigénito. Zacarías 12:10. Todas estas profecías cumplidas en el Nuevo Testamento, cada una de ellas en Jesucristo, lo cual nos da la certeza del Mesías verdadero.
desde su nacimiento hasta el inicio de su ministerio, la aceptación y el rechazo de su mensaje entre los hombres, su muerte por crucifixión, además de todos los sucesos, eventos, los milagros y todo lo que revelaba sobre los misterios del reino de Dios. Su naturaleza divina. Jesús mismo dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo. Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Esto nos lleva a entender que la manifestación de Dios, incluso en el Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando Moisés ve a Dios en el monte Sinaí, el que Isaías vio en el trono, el que se le aparecía a los profetas, era el Hijo revelando al Padre. Ejemplo, Isaías 6:1-3 describe al Señor en su trono rodeado de serafines. Juan 12:41 confirma que Isaías vio la gloria de Cristo. Por eso el Verbo no solo es creador, sino también el revelador, el rostro visible de lo invisible desde el inicio. Salmos 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y derecho son los cimientos de su trono. Este versículo describe a Dios rodeado de nubes y tinieblas, lo que se interpreta como la naturaleza misteriosa e incognoscible de su presencia, que es incomprensible e invisible para los seres humanos. Por eso también escrito está Colosenses 1:15, el que es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, la prueba física de Dios es Jesucristo, la razón por la cual lo crucificaron no solamente porque decía ser Hijo de Dios, sino el mismo, el único camino, la verdad y la vida. Esta afirmación lo coloca como la evidencia de un Dios existencial a través de él. Jesús y su reinado. Jesús inaugura su ministerio diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15. Sus obras, milagros, enseñanzas son la manifestación visible del reino. Su entrada a Jerusalén como rey, Juan 12:13-15, muestra el cumplimiento de Zacarías 9:9, el rey manso y justo. El Cristo exaltado y reinante, después de su muerte y resurrección, el Hijo se sienta a la diestra del Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, Filipenses 2:9-11. Pedro en Pentecostés proclama: sepa pues que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo, Hechos 2:36. Ahora reina sobre todo principado y autoridad y poder, Efesios 1:20-22, la consumación del reino. En Apocalipsis se revela como Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19:11-16. Él traerá el reino eterno, donde Dios será todo en todos, 1 Corintios 15:24-28. Esta es la promesa de Él hacia la humanidad, trayendo esperanza a un mundo que cada vez está más destruido, no solo en lo moral, sino también en su naturaleza. Romanos 8:19, porque la creación gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, pero no por su propia voluntad, pues la creación misma será librada de toda corrupción. Hasta la misma tierra con todos sus seres vivos y la naturaleza gritan esperando la redención y la restauración de todas las cosas. Aplicación para nosotros hoy. La fe en Jesucristo es única porque no se fundamenta solo en ideas humanas o mitos, sino un hecho histórico, su vida, muerte, resurrección. Mientras que muchas religiones ofrecen normas morales, filosofías o relatos mitológicos para explicar el origen del hombre y del cosmos, el Evangelio de Cristo ofrece algo diferente, una esperanza real de redención universal, basada en la victoria sobre el pecado y la muerte. Tenemos la certeza histórica. Jesús es un personaje documentado en fuentes bíblicas y extrabíblicas, a diferencia de dioses mitológicos. Esperanza viva, su resurrección garantiza que el mal y la corrupción del universo no tendrá la última palabra. La redención universal no es un mensaje limitado a una cultura pueblo, sino una promesa para toda la creación. Romanos 8:21. Relación personal con Dios. Mientras otras creencias buscan alcanzar lo divino por esfuerzo humano, en Cristo es Dios mismo quien desciende para salvarnos. En resumen, la fe en Jesucristo no es un mito ni filosofías pasajeras, sino la certeza de que el universo mismo será restaurado por medio de aquel que venció la muerte. Vivir bajo el reinado de Cristo es reconocerlo no solo como Salvador, sino como el Señor absoluto de todo el universo. Somos parte de un reino que ya ha comenzado, pero que se consumará plenamente en su regreso, la segunda venida de Jesucristo escrita en Apocalipsis. La esperanza es que aquel que creó todo se reveló desde los principios de la vida y se encarnó en Jesucristo
es el mismo que reinará para siempre. Conclusión: el Cristo no es un plan B, sino el centro de toda la historia de la humanidad y de la revelación de Dios. Desde la creación, pasando por las visiones de los profetas hasta su encarnación y su futura venida. Todo existe por Él, en Él y para Él. Lo que estás escuchando es Cristo como el centro de la creación hasta la eternidad. Es el corazón de la fe, que en Jesucristo se revela la verdad absoluta de Dios. Por eso Él mismo dijo, e insisto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Ahora, respecto a las demás religiones y teorías, muchas señalan principios morales valiosos, una búsqueda de lo divino, la trascendencia, pero lo único que distingue radicalmente a los que creen en Jesucristo es la afirmación de que Dios mismo se encarnó en Cristo y murió, resucitó para reconciliar al hombre con Él. Esto sería la evidencia más tangible de que estuvo en la tierra hace 2000 años, que afirma la existencia de Dios. Teorías humanas explican aspectos de la vida, la ética o la espiritualidad, pero ninguna sostiene que toda la creación existe por Él y para Él. El cristianismo presenta a Cristo no solo como maestro profeta, sino como la verdad encarnada. Es un reclamo absoluto que no deja espacio a que sea una verdad entre tantas. Lo decisivo es si personalmente experimentás y reconoces a Cristo como esa verdad. Su Espíritu es quien te convence de esa verdad, más allá de los argumentos o comparaciones, porque siempre han habido y van a haber historias alternas de Jesucristo y lo que hizo, pero el hecho es que al tener una relación real con Él es como vas a descubrir el verdadero camino. De lo contrario, solo te estás basando en lo que otros dicen, en especulaciones, teorías, etc. Solo con un contacto directo con Él vas a hacer que sepas quién es realmente y su Espíritu te va a guiar a la verdad. Te lo planteo así: si Cristo es realmente lo que dice ser, entonces no es una teoría entre muchas, sino la clave de toda la historia y de toda la existencia. Así que si llegaste hasta acá, te hago un desafío que solo vos podés: es que tomes un momento a solas, indiferentemente de si crees o no, y que digas esto: Dios, si eres real y si tu Hijo Jesucristo también, te pido que me lo reveles, te pido que me muestres toda esa plenitud, toda esa perfección que sucede a través de Él, que Él murió y resucitó al tercer día. Que me lo demuestres, tocando mi corazón, transformando mi vida, perdonándome, Señor, todos mis pecados y mostrándome ese amor incondicional que tú tienes por nosotros. Te lo pido. Amén. Con esto solo queda que creas realmente en Él en todo momento, y el resto déjalo en manos de Dios, que te va a sorprender lo que Él puede hacer en tu vida.